¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin, un análisis de fin de semana donde el precio no ha hecho absolutamente nada. Un poco aburrido, pero ya conocemos de que en un fin de semana normalmente Bitcoin simplemente se detiene, ni sube ni baja, baja volatilidad en general, la cual la verdad que no está nada malo que el precio esté haciendo simplemente una pausa, pero según la información que hemos venido trabajando o estudiando durante los últimos días, nosotros ya conocemos este escenario de que una zona clave, una zona muy importante, los $67,000. Quiero recordarle que ningún análisis debe de considerarse como alguna recomendación de inversión. Todo lo que usted haga es bajo su propia responsabilidad. Ahora bien, ya que vamos aquí algo cortito durante el transcurso del fin de semana, algo para llegar antes del día lunes, digámoslo de esa manera. Vamos a comenzar con un gráfico de 4 horas. Aquí es muy posible que se vengan las primeras dudas o las primeras preguntas que podrían tener la mayoría. Vamos a trazar primero el rectángulo aquí en un gráfico diario que ya nosotros conocemos. Este promedio de $67,000, una resistencia muy importante que no está permitiendo al precio que continúe subiendo por arriba de $67,000, digamos que en un promedio de un mes. Ahora, regresando una vez más al gráfico de 4 horas, usted vio en el último análisis que yo les venía comentando de que teníamos una divergencia bajista en desarrollo, la cual el equivalente es haciendo un alto más alto, y aquí los indicadores pues ya saben estarían haciendo un bajo más bajo que los anteriores. ¿Qué significa todo esto? Mire, por indicadores nos está diciendo de que tenemos una divergencia bajista en desarrollo. Ya está confirmada, pero el precio no está cayendo y allí quizás más de alguno esté quebrándose la cabeza pensando del por qué. Ya tenemos una divergencia bajista confirmada y el precio no esté cayendo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué razón tenemos una divergencia bajista y el precio no está cayendo? Yo le voy a dar mi explicación. Una divergencia bajista no nos garantiza a nosotros de que sí o sí el precio vaya a realizar un movimiento en base de la información que nosotros hayamos trabajado o hayamos estudiado al respecto o el significado en general de una divergencia bajista, que el precio al tener un alto más alto y en un indicador nos esté mostrando un bajo más bajo debido a la debilidad, digamos que del volumen en general, por esos motivos puede formarse una divergencia bajista. Sin embargo, no nos da a nosotros una garantía al 100% de que se vaya a caer el precio a partir de allí, sino que si nosotros venimos a ver el gráfico diario, tenemos un RSI bastante sobrecomprado. Tenemos un RSI bastante sobrecomprado. Mientras tengamos este RSI demasiado extendido, esa divergencia bajista hasta este momento, porque se ha confirmado en el transcurso del fin de semana, mientras ese RSI del gráfico diario esté demasiado extendido, lo que significa es que de momento el precio simplemente se ha detenido de subir y probablemente parte del día domingo el precio siga detenido de esta manera. Ya si el precio de Bitcoin como tal, aquí es cuando yo les digo en muchas ocasiones, por indicadores puede hacer que nosotros tengamos una divergencia confirmada, pero para mí, mientras no pierda cierto nivel de precio, para mí no hay ninguna confirmación. Y aquí creo yo que se lo voy a decir nuevamente de esa manera. Por indicadores puede hacer de que tenemos confirmada dicha divergencia bajista. El problema está, el precio no está cayendo. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo que tenemos confirmada una divergencia bajista si el precio no está cayendo? Simplemente se ha detenido y está haciendo una pausa. Entonces, mientras el montón de gente pueda estar en este momento abriendo posiciones a la baja, metiendo short, porque ve que un indicador ha cambiado de color, simplemente por eso, no voy a ir yo a perder la cabeza allá al mercado de los futuros a abrir un short aquí. Al menos de momento yo lo veo como una mala idea y puede ser de que yo me equivoque, pero yo lo veo de esta manera, mire. Mientras el precio de Bitcoin se mantenga, digámoslo ahora que ya se confirmó esa divergencia bajista, porque cuando se lo estaba comprobando aquí, perdón, se los estaba aquí mencionando en el último análisis, por ejemplo, yo les mostré ahí ciertos factores de tomar en cuenta con la divergencia bajista. Sin embargo, en el gráfico de 4 horas ya se confirmó en el fin de semana con la carencia de volumen y la baja volatilidad. Entonces, para mí,
estaríamos confirmando una divergencia bajista como tal en su mayor probabilidad, al menos dentro de mi análisis o según la especulación que yo he aprendido sobre el mercado, porque yo he aprendido bastante a identificar falsas rupturas en muchas ocasiones, falsos movimientos de ballenas, únicamente movimientos liquidatorios, o simplemente a la mayoría quieren hacernos creer las ballenas simplemente que un indicador nos va a decir a nosotros si el precio va a subir o caer, y eso no es de esa manera. Hay que aprender estructuras del mercado, hay que aprender análisis por velas japonesas, soportes, resistencias en general, Fibonacci por ejemplo, ondas de Elliott, teoría de Charlie Down, que se complementan muy bien. Está por allí el método de Wyckoff, que es lo que hemos venido trabajando al menos todo el mes de mayo, por decirlo de esa manera, ya que el precio nos ha dado un patrón en un gráfico diario casi calcado del libro. Entonces, si da un patrón casi calcado del libro, pues hay que tomarlo en cuenta. De ahí está otra teoría que se llama la teoría de Jesse Livermore. Es un poquito más complicada que ondas de Elliott. Y pues uno tiene que aprender. Todo se complementa. Si usted aprende a complementar todo lo que ha ido aprendiendo con el paso del tiempo, y no es algo que se va a aprender de la noche a la mañana, pero de esa manera usted va a aprender a dejar ese sentimiento que yo le llamo un sentimiento mundano. Mundano, ¿por qué razón? Nosotros los seres humanos no hemos alcanzado algo que se llama la perfección. Nosotros los seres humanos cometemos errores, nos equivocamos, si es posible, a diario. Y hay gente que se retracta, que dice que nunca se equivoca. Nosotros los seres humanos no hemos alcanzado eso que se llama la perfección. Entonces por esa razón yo les digo el sentimiento mundano, porque a veces medio toca un soporte el precio, ya están mandando a Bitcoin a cero, medio toca una resistencia y ya lo están mandando a $100,000 o a romper máximos históricos. Yo le puedo incluso hasta apostar que el mismo que se lo mandaba a Bitcoin, que se iba a desplomar sí o sí allá por 60,000, $63,000, es el mismo que aquí ya le está diciendo de que Bitcoin se va a romper máximos históricos. El mismo que lo mandó a vender ya lo está mandando a comprar de seguro. Y es porque operan el mercado, si es que realmente operan el mercado o son inversores o qué sé yo, en base de las emociones. Si nosotros no vamos ahí a... Muchos lo llaman perder el tiempo, yo le llamo inversión de tiempo. Ir a leer un libro o teorías de mercados financieros, como sea en internet, está todo ahí de gratis. Tenemos esa facilidad hoy en día. Entonces, si nosotros invertimos tiempo en aprendizaje, usted va a alcanzar en su vida muchas ocasiones. Hay gente que le ofende que yo haga este tipo de comentarios, pero recuerde que esto es un canal educativo, no son recomendaciones financieras. Entonces aquí poco a poco nosotros vamos aprendiendo, y si nosotros vemos entonces esta línea que yo les acabo de marcar acá, ¿qué significa? Está en un promedio de $65,800. Si el precio de Bitcoin en un gráfico de 4 horas, antes o digamos que llegando máximo día lunes, llega a tener un cierre gráfico de 4 horas por debajo de este nivel, para mí ahí estaría la confirmación de esa divergencia bajista. Pero que el precio esté pegadito del máximo que hemos visto durante los últimos días, esto por lo mucho que un indicador le esté diciendo aquí, que ya se confirmó en el transcurso del día sábado, por ejemplo, esa divergencia bajista, simplemente el indicador acá le está mostrando está mostrando un RSI sobrevendido, está mostrando un oscilador con direccionalidad bajista. Esto es simplemente porque el precio se ha detenido de subir. No es otra cosa. El precio está haciendo una pausa. No es nada más. Entonces, por este motivo, a mí me gusta ir explicando paso por paso los movimientos del mercado o qué es lo que nosotros podemos estar esperando. Porque si un indicador cambia de color, a mí no me va a garantizar que el movimiento vaya a darse. Nosotros tenemos que aprender a identificar o tenemos que aprender a esperar a que pase algo en el mercado. Puede ser que se dé, puede ser que no se dé de igual forma. Entonces, si nosotros estudiamos únicamente indicadores, porque hay gente que, de verdad que hay gente que, mire, se quiebra la cabeza, pasa ahí la gente pensar y pensar cuál es el indicador que más me va a funcionar, qué indicador me puede ayudar a ganar dinero o qué sé yo. Hay gente
que a diario cambia indicadores. Y no es broma. Hay gente que está cambiando indicadores de forma constante porque andan buscando la perfección a ver cuál indicador le ayuda a enriquecerse. Muchos lo ven de esa manera y tal vez no lo sea de esa forma como algunos otros puedan verlo, pero si usted está cambiando de indicadores de forma constante, usted nunca va a aprender nada, porque dentro de menos indicadores usted tenga en su gráfico, mayor aprendizaje va a ir teniendo con el paso del tiempo. ¿Por qué razón? Por eso se llama indicador. El indicador le va a dar únicamente tal vez la confirmación de lo que usted ya está esperando. Pero si usted está esperando que el indicador le diga si va a subir o va a bajar, eso no le va a servir. Si usted está esperando, ya sea por estrategia, especulación, intuición, como le quiera llamar, si usted le está esperando un ejemplo de que el precio continúe subiendo, usted tiene que esperar por indicador que el indicador le dé una confirmación a lo que usted está esperando. No, el indicador, o sea, el indicador no le va a decir a usted que si el precio va a subir o va a caer simplemente porque cambia de color. El indicador simplemente va siguiendo el precio. Hay gente que cree que el precio va siguiendo el indicador y eso no es de esa manera. Por esa razón, el mercado es bastante constante, el cambio que pueda tener de un día a otro, como puede ser el clima, como puede ser el movimiento de las olas del mar. Usted puede ver que según la fuerza del viento, así puede ser, digamos que el tamaño, la proporción de una ola, por ejemplo. Entonces, así con ejemplos simples y claros, uno va aprendiendo poco a poco y con cosas que quizás ni siquiera tienen nada que ver con el mercado. Pero como ejemplo, a nosotros nos sirve que un pronóstico o una proyección, un análisis, nunca va a ser perfecto. Pero aquí usted no tiene por qué ir a pensar o ir a abrir posiciones en short, al menos bajo mi punto de vista, porque para mí no está confirmada la divergencia bajista, al menos para mí. La única forma de confirmarse es perdiendo ese nivel de los $65,800 en promedio. Y que el precio tenga un cierre por debajo de ahí no significaría tampoco de que nos vayamos a $60,000 o más abajo. Ya sabe usted que en base de gráfico diario, pues si el precio de Bitcoin para las próximas horas o los próximos días no es capaz de superar esta resistencia y volver arriba de $68,000, entonces sí, al llegar a perder la próxima vez $63,000, hasta donde nosotros estamos, por supuesto, abajo de $70,000, estando en este promedio o en el rango, digámoslo de esta manera, dentro de este mismo lateral, si el precio de Bitcoin no es capaz de continuar subiendo, pues la siguiente vez que perdamos $63,000 en general, pues allí sí estaríamos viendo fuerza a la baja, al menos bajo mi punto de vista, y ni siquiera un retesteo a la parte baja del lateral. Es al menos lo que yo creo que pueda estar sucediendo. Para el siguiente análisis yo les voy a dar, digamos que un escenario más claro de lo que hemos venido trabajando casi todo este mes de mayo. Mire, Bitcoin Spring alcista en su estructura. Estábamos $64,000, de ahí retesteó 60,300 nuevamente. Y usted puede ver esto hace 13 días, 5 de mayo. Y este es ya un gráfico que usted ya lo conoce porque yo se lo he venido mostrando aquí constantemente en el canal todo el mes de mayo. Entonces, con esto que nosotros estamos viendo aquí en pantalla, por ejemplo, usted se da cuenta que esta estructura que tenemos allí, pues estamos dentro de ella misma. Si pareciera que es calcado como libro. El problema está que nosotros en este momento podríamos estar en esta fase, que es la fase decisiva, donde el precio o busca como mínimo la parte alta del lateral o simplemente es una falsa ruptura o digamos que una trampa alcista únicamente para hacer liquidaciones. Alguien por ahí me decía en un comentario, es posible de que el precio suba a la parte alta del rango o como mínimo $69,000 o $70,000 para liquidar shorters y después puede hacer de que el precio se desplome. La probabilidad existe. ¿Por qué razón? No se lo estoy afirmando ni se lo estoy asegurando. La probabilidad únicamente existe porque para romper la estructura del gráfico semanal o para invalidar la información del gráfico semanal,
Bitcoin debería de volver arriba de $70,000 en un gráfico diario. ¿Por qué motivo? Tenemos un RSI sobrevendido. Ni siquiera de momento tiene la intención de superar ese 20%. En un gráfico semanal, las mejores zonas de compra son cuando superan ese 20%. No lo tenemos hasta este momento. Entonces, si el gráfico semanal probablemente cierre, como se los estuve comentando estos días atrás, por lo menos arriba de 63 a $65,000, tal vez este semanal dé alguna confirmación, pero la mejor confirmación o tratar de invalidar un patrón a la baja del semanal, en general debería devolver el precio arriba de $70,000, al menos bajo mi punto de vista, y esto es algo que yo se lo vine comentando desde que estábamos allá por $68,000, la segunda vez que perdimos $70,000. Entonces es algo que uno aprende con el paso del tiempo. Así que yo espero que esta nueva información a ustedes le haya sido de mucha utilidad y nosotros nos vemos en una próxima.